Bueno, ya está aquí con nosotros Gustavo de Hoyos, él es el presidente de la Coparmex. Gustavo, bienvenido, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, gracias por su invitación. Gracias, Gustavo, pues muy oportuna tu presencia aquí en Alebrijes porque en días pasados se dio a conocer oficialmente el incremento al salario mínimo, que en esta ocasión es un incremento fuera de lo normal, fuera de lo tradicional, y ustedes previamente, antes de este anuncio, como Coparmex, como sindicato de los patrones, se pronunciaron a favor de un incremento diferenciado. Platícanos cómo fue la historia previa y qué opinión tienes de este incremento que se da ya oficialmente. Sí, bueno, para nadie es un secreto que el poder adquisitivo, el salario mínimo, se ha venido deteriorando durante las últimas décadas. En la Coparmex, sobre todo, hemos seguido con mucha preocupación cómo el salario mínimo general, que es el salario más bajo que se paga en la economía formal, paulatinamente fue perdiendo esta capacidad para proveer a las personas de los satisfactores básicos para el bienestar. De tal manera que iniciamos semanas atrás una consulta entre nuestra membresía, entre las 36,000 empresas, para conocer, por un lado, cuántas de ellas están pagando el salario mínimo general y, por otro lado, aquellas que lo estuvieran pagando, cuál era su postura respecto a un eventual incremento. Lo que encontramos es que la mayoría de las empresas tenían clara conciencia de cómo el salario mínimo general necesariamente tenía que evolucionar de manera mucho más acelerada de lo que lo ha hecho en los últimos años. Y bueno, el planteamiento que presentó la Coparmex fue para que, en adición al incremento inercial porcentual que año con año se ha venido generando por ahí en el mes de diciembre de cada año y que usualmente va ligado a la inflación que se observa en el último periodo anual, tuviéramos un avance más rápido en materia de salario mínimo general. Nosotros establecimos una meta no producto de un análisis interno, no producto de lo que resolvió algún economista de casa en la Coparmex, sino conforme a la estadística pública que tiene mayor credibilidad, que es la encuesta de Coneval. En este caso, Coneval estableció que una persona requiere 89 pesos con 35 centavos para no ser pobre. Es decir, cuando menos tiene que ganar esta cantidad para que una persona que tiene jornada completa tenga los satisfactores básicos. Y por eso la propuesta de la Coparmex fue llegar en base a esta combinación del incremento porcentual a todos los salarios y un incremento diferenciado al salario mínimo general a esta línea del bienestar. Sí, Gustavo, bueno, en primer lugar felicitarlos a ustedes en Coparmex. La verdad es que creo que esto es indispensable, aumentar el salario mínimo por lo menos para ir tratando de llegar a la línea de bienestar. Una canasta básica de alimentos es indispensable, pero yo creo que no a todos los empresarios les gustó. A mí me gustó lo que hicieron ustedes, pero creo que en todos los empresarios había esta concepción de inmediatamente que es inflacionario, inmediatamente tener la historia de que no se puede elevar esos salarios, de que va a ser este efecto faro con los sindicatos. ¿Cómo sintieron al resto del empresariado? Tú estás dentro del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Le hicieron algún vacío o fue cuestión de explicarles? ¿O al final no hubo una diferencia, pero se respetó? ¿Cómo fue la relación con los empresarios? Bueno, yo creo que todos los organismos empresariales coincidimos en la importancia de que nuestros trabajadores tengan una remuneración que les permita condiciones de bienestar. Esa es la premisa de una economía de mercado con responsabilidad social. Lo que en Coparmex pensamos es que esta necesidad de alcanzar la línea del bienestar es ya francamente impostergable, y por eso planteamos que era muy importante que diéramos pasos diferenciados mucho más rápido de lo que hemos avanzado los últimos años para llegar a esta meta de ser posible en el mismo año 2017. De hecho, ahora mismo, una vez que se ha tomado esta primera determinación de aumentar los 4 pesos más el 3.9%, y con esto el salario mínimo general se está ubicando en 80 pesos con 4 centavos, nosotros sostenemos que durante 2017, probablemente por ahí en el mes de mayo, tendremos que revisar de nueva cuenta este tema. Es decir, tenemos que acabar 2017 con una circunstancia tal que todos los salarios mínimos generales estén en la línea del bienestar. Oye, pues yo me uno a la felicitación, Gustavo, porque fue disruptiva, fue la Coparmex el primer organismo empresarial en pronunciarse con este tema que había puesto en la agenda pública Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno, y Salomón Chertoriski, el secretario de Desarrollo Económico. No a todos les gustó, pero yo creo que lo que se logró, si bien no fueron los 89.35, son 80 pesos con 4 centavos lo que se logró, se establece un precedente muy importante, que se crea un nuevo concepto de reconocimiento de impacto de pérdida del salario, que un nombre no me acuerdo qué le pusieron, pero yo me imagino que a partir de ahorita todas las negociaciones salariales van a tener que ser iguales. Un incremento inflacionario en cuestión de la inflación en términos porcentuales para todos los trabajadores, y luego un componente en pesos nominales para ir elevando el poder adquisitivo del mínimo. Eso me pareció muy inteligente. Mira, nosotros en Coparmex sostenemos como la misión central
central que tenemos como organización crear condiciones de prosperidad para todos los mexicanos. Eso incluye desde luego los empresarios, pero habla de toda una visión de cómo tiene que evolucionar la sociedad, de tal manera que lo que se consiguió en este año me parece que es inédito. Ciertamente el porcentaje en su conjunto es el mayor que hemos experimentado en las últimas 3 décadas, pero lo más importante es que hay un reconocimiento explícito por parte de todos los actores que tenemos que lograr que el salario mínimo general llegue a esta línea del bienestar. Para decirlo de una manera coloquial, no podemos permitir que una persona que tenga una jornada completa en la economía formal sea pobre, porque mantener esta circunstancia lo que genera es alicientes para que las personas que están en los ingresos más bajos o se vayan a la economía informal o incluso a la ilegal. Y si queremos apostarle realmente a que mejore, digamos, la composición de nuestro mercado de trabajo, tenemos que generar mejores niveles de remuneración. Y algo muy importante que se nos olvida de repente, tenemos que permitir que haya más prestaciones laborales. Aquí hay un gran importante debate. Nosotros en Coparmex lo pusimos en la mesa de los diputados apenas hace unas semanas. Desafortunadamente no logramos crear la conciencia suficiente, pero sí o sí en 2017 tenemos que lograr este otro componente, que es decir, deducibilidad plena para las prestaciones laborales. Esto más el salario es lo que genera condiciones de bienestar. Sí, Gustavo, es bien importante porque hoy que estamos viviendo a nivel internacional todos estos procesos de cambio político y económico con la salida de pues con el Brexit y con otros temas que se están gestando a nivel mundial, pues detrás de todo ello hay una enorme desigualdad económica en las sociedades. Necesariamente se tenía que avanzar en México, se tiene que seguir avanzando para aminorar la desigualdad. En ese sentido, ¿crees que la vía de los salarios sea una vía apropiada para lograr una mejoría que sea más equitativa la sociedad mexicana? El bienestar se conforma por un conjunto de circunstancias. Hay cuestiones tan importantes como, por ejemplo, la salud, como las pensiones, pero desde luego el elemento toral, es más, desde donde se construye todo lo demás, es a partir de remuneraciones adecuadas. Esto desde luego implica un sacrificio para todos, especialmente para los patrones, pero nos parece que ya llegó a la hora en México que reconozcamos que las democracias de todo el mundo prácticamente están haciendo crisis en este tema. Hay que ver lo que ha pasado recientemente en Europa, en España, apenas hace una semana, y si no logramos evolucionar en las remuneraciones de manera ordenada, pero progresiva y también acelerada, lo que vamos a encontrar es que difícilmente el país podrá encontrar esquemas que permitan avanzar, esquemas también que tienen que ver con pensiones, que tienen que ver con salud. Es decir, tenemos que dar pasos que hemos pospuesto ya por muchos años. Desde luego. A ver, y en la agenda de Coparmex, ¿qué seguiría? Nos dices, bueno, ya se dio este primer paso, que fue la CONASAMI, que decir después de décadas cambia un poco la CONASAMI, llega a 80 pesos el salario mínimo. Yo creo que sí tendría que llegar a 89, no sé cuándo, pero tendría que llegar a esa línea de bienestar para la canasta básica. Está en ustedes, dices que por ahí de mayo, en fin, estarlo viendo. ¿Qué más seguiría en la agenda de Coparmex después de esta elevación del salario mínimo? ¿Qué pedirían? Mira, en la parte de remuneraciones hemos sostenido en la Coparmex que tenemos que tener una política salarial de largo plazo. Déjame darte un dato. La OCDE, donde están agrupados los países con los que competimos, han establecido, por ejemplo, que el salario mínimo general debe ubicarse en algo así como el 40% del salario promedio de la economía formal. Estamos a años luz de este propósito, pero el país de lo que más le duele es que hoy en día no tenemos una política salarial de largo plazo. Si hoy le preguntamos a un funcionario público, a un empresario, a un dirigente de los trabajadores, ¿dónde se va a ubicar el nivel de ingreso promedio de la población en 2020 o en 2030? No tenemos una respuesta. Es decir, tenemos que construir como país una política para saber a dónde queremos avanzar. Y de la mano con esto tenemos dos grandes reformas de la mayor relevancia que tenemos pospuestas. Por un lado, tenemos la reforma al sistema de pensiones. México tiene aquí, hay que decirlo, una bomba de tiempo. El esquema pensionario que construimos hace años no va a dar de sí lo suficiente, y si no hacemos una transformación de fondo, encontraremos en unos cuantos años millones de pobres adicionales que se sumarán a los pobres de siempre, a los pobres de la tercera edad. Y finalmente, tenemos que llevar a cabo la reforma estructural en materia de salud. Estos temas son los grandes temas de las democracias modernas. Hoy, cuando vemos los debates entre los partidos conservadores, los liberales, los de centro izquierda, en Europa, en Asia, estos son los temas que hacen la diferencia y son los temas que tenemos que discutir como país. Oye, inevitable preguntarte de Trump, ¿cómo la ves tú como presidente de Coparmex? ¿Es una amenaza? ¿Se va a hacer moderado? ¿De qué lado estás de la balanza? Hemos empezado a decir nosotros que hay que esperar lo mejor y prepararnos para lo peor.
Desafortunadamente, las últimas decisiones, los anuncios que se hicieron recientemente, incluso lo que tiene que ver con la suspensión de la decisión de inversión de una empresa de carros, para decirlo con sus nombres, recientemente, nos da una muestra clara que el hoy presidente electo está tratando de llevar a los hechos lo que pensábamos algunos en algún momento que eran meras frases de retórica electoral. Normalmente los demagogos tratan de cumplir con lo que postulan en sus campañas, y me parece que esto que hemos visto en las primeras semanas nos hace ver con claridad que tendremos una amenaza real, no hipotética, por parte del próximo gobierno, y aquí tenemos que prepararnos en lo interno, mejorar la competitividad y también ser muy exigentes para que nuestras autoridades hagan valer, no de manera romántica, sino todo lo que implica la soberanía del país. Sí, Gustavo, ¿de qué manera se puede preparar México de manera contundente? Porque esto es de corto plazo. Tú hablas de la competitividad, tal vez es un reto de mediano en el mejor de los casos. ¿Cómo hacer para enfrentar esta situación que ya es una coyuntura inminente? Sí, tenemos que apostarle a la competitividad del país, es decir, a la capacidad que tienen las empresas de México para que sus productos y sus servicios puedan llegar de manera eficaz a más mercados. Por una razón histórica y desde luego por la cercanía geográfica, por tener junto a nosotros el mercado más grande del mundo, hemos crecido fundamentalmente ligados a este gran mercado. Habrá que seguirlo explorando porque más allá de los cambios políticos, ahí están los consumidores, ahí está la demanda de bienes y servicios, pero tendremos cada vez más que buscar hacia otros mercados. Y esto implica que las empresas tengan mejor acceso al financiamiento, implica que tengan también un mejor régimen fiscal, implica que tengamos mejores condiciones de logística, es decir, tenemos que prepararnos para ver al exterior más allá del Río Bravo. Pues Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, nos da gusto tenerte con nosotros. Nos dio gusto además ver a la Coparmex en este tema de salario mínimo. Creo que es indispensable para ir creando además más consumo interno, más mercado interno. Creo que es lo que requerimos nosotros, fortalecerlo. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, y efectivamente, como nunca antes tenemos que apostarle al mercado interno, y ahí juega un papel indispensable tener remuneraciones adecuadas. Es lo que queremos. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, y quédese con nosotros, regresamos con el tema de Pemex. Vaya qué día para Pemex. Regresamos.